Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, conversatorio con Paul Podcast, ya acercándonos a los 100 episodios. En las distintas plataformas pueden acceder a la historia. En iVoox está más completa porque están todos en las plataformas. El resto de las plataformas en general toman los últimos 20 episodios, pero bueno, la verdad que un gran trabajo realizado en estos últimos 3 años, acompañando otros desarrollos que tenemos como nuestro newsletter en review, lo pueden buscar en esta empresa que está asociada con Twitter, también nuestro canal de Telegram como Esteban Concia. Y sin más preámbulo, hoy quería comentarles un poco sobre el rol del influencer, el rol de la persona influyente en las redes sociales y si eso sirve o no sirve. Así que vamos a estar desarrollando este tema. Quizás uno de los grandes desafíos de la comunicación hoy en día es generar cercanía y que te crean, entre comillas, ¿no? Digo, esas dos cuestiones son muy difíciles de lograr, sobre todo en la construcción política, institucional, también para las marcas. Ojo que las marcas están siendo sumamente cuestionadas. Fíjense ustedes que ya no trabajan sobre el producto o el servicio en sí, sino empiezan a trabajar sobre una conexión con el usuario que tenga que ver con que le está dando un valor, le está dando un servicio, un plus, digamos. Hay un cuestionamiento de las marcas y por supuesto que hay un cuestionamiento de la política, atravesada también por un ecosistema digital y comunicacional donde hay mucha operación, mucha noticia falsa, mucha deslegitimación del otro, mucha violencia simbólica. Entonces, claro, en ese marco, construir confianza, construir cercanía es muy complejo. A la vez que convengamos que gobiernos y ciudadanos, si una característica tiene esa relación es últimamente que, digamos, el ciudadano suele sentirse bastante alejado de el funcionamiento de lo institucional y de los dirigentes. O los encuadran como que se acercan en periodos electorales, etc. Esto no necesariamente es así, hay muy buenas prácticas de la construcción política, pero es una percepción que está funcionando bastante. Entonces, bueno, la comunicación política puede entrar ahí en construir puentes, en generar herramientas que tiendan a volver a conectar esos mundos, y qué mejor que la comunicación para eso. Ahora, una comunicación que apunta solo a la difusión, a la propaganda, a dar cuenta de lo que hicimos, al autobombo, a enumerar obras, etcétera, etcétera, en general no genera veracidad ni cercanía. Puede que construya algún tipo de adhesión si conecta con algún marco teórico que tiene la audiencia o una determinada audiencia, seguro, pero hay que perfeccionar o pulir o encontrar herramientas que tengan que ver con la capacidad de generar una conversación a través de las redes sociales. Precisamente las redes sociales son grandes plataformas de diálogo, de conversación, funcionan en torno a la conversación, en esta idea de la respuesta inmediata, en esta idea de subir un contenido y que sea comentado, que se genere un debate. Y claramente las personas que son influyentes en las redes tienen un rol muy positivo, muy piola y muy interesante para la comunicación política. Dentro de los influencers están los más grandes. Yo diría que esos es más difícil de sumarlos porque en general están ligados a las marcas. En general ya son prácticamente una empresa, lo que hace que meterse, entre comillas, en el accionar político, en el barro de la política, les resulte muy, muy difícil, muy contradictorio. Entonces suelen, digamos, como esquivar este palo, por lo menos en nuestra experiencia. Y además tienen otro gran problema, que así como decíamos antes que la publicidad en un sentido de difusión, las grandes marcas están sufriendo mucho para comunicar, también lo están haciendo las grandes cuentas. Fíjense, por ejemplo, que en Inglaterra se está estudiando un nuevo marco administrativo legal para que el influencer que hace una difusión de un producto tenga que poner que es una publicidad, digamos, paga, no tradicional, pero publicidad paga al fin. Es decir, empiezan a ser cuestionados porque además, al ser cuentas tan grandes, uno va perdiendo la interacción. Y construir cercanía es construir interacción. Entonces, al no haber gran interacción, incluso con algunas trampas, entre comillas, este método de seguir y te dejo de seguir después, pero vos me seguiste a través de algún programa de bot o algunas otras herramientas que incluso hasta comprar seguidores que te permiten inflar los seguidores, por ejemplo en Instagram, no necesariamente se traducen en que vos tengas una buena conversación, una buena interacción y tengas fidelizado esa audiencia. Porque quizás incluso
desde una buena práctica tampoco puedes responderla a todo el mundo y porque ya te vas como alejando del usuario y todo pasa a ser grandes números. Estamos hablando de aquellas cuentas que tienen quizás 50.000 seguidores, 100.000, 200.000, 300.000, ni hablar para arriba. Ya llega un momento donde eso es un medio de comunicación tradicional más y no hay tanta interacción. Y precisamente el influencer, el poder que tiene en un nicho determinado es esa capacidad de liderazgo, de ejemplo, bueno, si lo está haciendo él, me parece que esto puede estar bueno. Si lo está haciendo, si lo está probando, si lo está usando, es un buen servicio o es un buen producto. O bien, si articula con un dirigente, bueno, ese dirigente merece al menos que lo pueda escuchar o al menos que le reconozca que se acercó a mi nicho. Entonces, cuando vamos de influencer, no hablamos de ir a buscar las grandes cuentas, sino ir a buscar cuentas medias, digamos que van entre los 1.000 y los 20.000 usuarios activos siguiendo e interactuando. Eso es un número interesante, tanto en TikTok como en Instagram. Y en general estas personas lo que se caracterizan es por tener nichos o subnichos, mini nichos, muy identificados y muy fidelizados con respecto a una temática, con respecto a un eje. Están construidos con una comunidad muy real, con seguidores reales. Hay mucho nivel de interacción. Se calcula que esto es una cuestión fundamental, que interactúan 4 veces más. ¿Qué significa esto? Que generan 4 veces más reacciones que las grandes cuentas. Y las reacciones pueden ser la adhesión, la compra, la inscripción en un programa, la suscripción a un newsletter, etcétera, etcétera. Es decir, hay más conversiones. Quizás no tiene la cantidad, pero tiene las conversiones, con lo cual es sumamente útil con un contenido que es mucho más creíble, más originario y está bien afianzado en un nicho. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ese nicho? Bueno, la forma tradicional es que el influencer diga, uy, me gusta esta marca. Bueno, eso en la política no funciona o no va a funcionar el espíritu de lo que queremos construir, que hablábamos antes de algo verosímil y algo cercano. No va a funcionar así. Lo que va a funcionar es la institución cerca de ese nicho, que puede ser, por ejemplo, el nicho ambiental. Bueno, tenemos una persona que trabaja en el nicho ambiental. Nos acercamos con políticas y con propuestas concretas y con apoyo al sector, con ideas, y conversamos con ese influencer y de alguna manera lo invocamos a que él también comparta la experiencia que tuvo de diálogo y de acción con nosotros. Esa es la forma ideal, al menos, de cómo generar este proceso. Y vuelvo a repetir, no busquemos las grandes cuentas, sino puede ser una cuenta incluso regional o incluso de una ciudad, en cuentas locales de personas, sobre todo jóvenes, que siguen a tal persona porque es un creador musical, un creador artístico, porque hace deportes o deportes extremos, o porque es gamers, que es otro tema fabuloso ahí para explorar. Y vamos a buscarlo con una propuesta de trabajo, no con que nos nombre solamente, porque eso en realidad va a estar visto como una publicidad, como un chivo, como decimos en la Argentina, pero no va a estar mal visto si generamos algún puente que tenga que ver con identificar acciones posibles en ese campo, en ese nicho, y conectarnos desde ahí, empezar a trabajar el nicho en serio y después conectar con la persona que es influyente en ese tema. Y esto va a funcionar en general. Además, la persona que administra estas cuentas se siente valorizado y por lo tanto, y como su juego también es mostrarse permanentemente en su nicho, va a difundir lo que hacemos nosotros, y todo lo que sea que el otro diga por nosotros hoy en día es fundamental. Así que este es un método 2021 para trabajar con influencers. En principio, ¿sirven? Sí, sirven muchísimo, y mucho más sirven las cuentas de 1.000 a 200.000 personas, y mucho más sirven si ellos nos mencionan a nosotros, no como propaganda, sino nos mencionan con un programa, con una serie de acciones en conjunto. Gracias por escucharnos hasta acá. Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul Podcast.